José Vicente Severino estaba sentado tras el macizo escritorio de roble en su despacho, revisando los informes de ventas de la cadena de tiendas de material de construcción, cuando alguien llamó a la puerta. Clara entró con esa expresión que ponía cuando traía noticias importantes. José, no te lo vas a creer, me han ofrecido un ascenso. Se sentó en el borde del escritorio, los ojos le brillaban de emoción. Ahora voy a ser administradora senior para clientes VIP. El sueldo aumenta 1/3. José apartó los documentos y miró atentamente a su mujer. En 48 años, Clara había aprendido a presentar las noticias de manera que se viera inmediatamente su beneficio. Él lo valoraba, la practicidad siempre había sido uno de sus puntos fuertes. Enhorabuena. ¿Y qué tendrás que hacer exactamente? Trabajar con los clientes más exclusivos del salón. Ya sabes, ahí van actrices, esposas de empresarios importantes. Me confían su atención, eso significa que realmente me las apañó bien. Clara se levantó y empezó a pasearse por el despacho. En sus movimientos se notaba una energía que José no había visto desde hacía tiempo. Los últimos años su mujer parecía cansada de la rutina doméstica, incluso cuando se colocó en el salón hace 3 años. ¿Y cómo va a cambiar el horario? Bueno, la jornada laboral será más larga. Los clientes VIP les gusta venir tarde, después del trabajo. A veces habrá consultas nocturnas. Pero es crecimiento profesional, José. José asintió, tenía lógica. La gente adinerada realmente prefiere horarios no estándar, cuando el salón está más libre. Por supuesto, es estupendo. Estoy orgulloso de ti. Clara se acercó a él, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. El olor de su perfume nuevo le pareció desconocido, algo más caro de lo habitual. Por cierto, añadió, ahora me toca probar los nuevos tratamientos del salón. Para poder recomendárselos a los clientes con conocimiento de causa. Así que no te extrañes si tengo aspecto diferente, nuevos peinados, maquillaje. Razonable, estuvo de acuerdo José. ¿Quién va a comprar algo que el mismo vendedor no ha probado? Durante las siguientes semanas los cambios en el comportamiento de su mujer se hicieron evidentes. Clara efectivamente empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Volvía hacia las 9 de la noche, cansada pero contenta. Contaba cosas de las clientas sin mencionar nombres, por supuesto, pero con tantos detalles que José entendía que el trabajo realmente la apasionaba. Hoy ha venido la mujer de un empresario conocido, decía Clara durante la cena, se ha hecho un rejuvenecimiento integral. Se ha gastado lo que un cliente normal en medio año. Y mañana cumple 50 años, ¿te lo puedes creer? Aparenta como mucho 40. José escuchaba con interés. Le gustaba que su mujer hubiera encontrado su lugar en la profesión. Hace muchos años, cuando Miguel era pequeño, Clara dejó el trabajo a petición suya. Entonces parecía lo correcto, él ganaba lo suficiente para mantener a la familia y el niño necesitaba a su madre. Pero después los años se alargaron monótonos. Tareas domésticas, encuentros esporádicos con amigas, ida de compras, Clara claramente se aburría. Por eso cuando hace 3 años anunció que quería trabajar, José solo la apoyó. Y ahora parecía haber florecido de nuevo. Empezó a cuidarse más, cosmética nueva, ropa más elegante. Lo explicaba por las exigencias del trabajo, y José encontraba la explicación lógica. Efectivamente, ¿cómo puedes vender belleza si tú misma tienes aspecto descuidado? Miguel venía a casa los fines de semana desde la universidad y también notaba los cambios en su madre. Mamá está como más animada, le dijo a su padre cuando Clara se fue a ducharse. Antes se quejaba constantemente de que la vida era aburrida. Y ahora solo habla del trabajo. Eso está bien, respondió José. Una persona debe dedicarse a lo que le interesa. Miguel se encogió de hombros. A los 22 años entendía mal la psicología de las personas de mediana edad. Para él era natural que los padres trabajaran y se desarrollaran. Una noche, cuando Clara se retrasó otra vez, José se encontró con Andrés Pedro Lobo, propietario de la tienda de recambios de al lado. A menudo intercambiaban experiencias de gestión empresarial. He oído que tu Clara ahora trabaja con clientes VIP, dijo Andrés Pedro tomando una cerveza. Muy bien, que no se quede en casa sin hacer nada. Sí, está contenta. Dice que aparece gente interesante. Y el sueldo ha subido considerablemente. Eso está bien. Mi mujer también quería colocarse en algún sitio, pero la disuadí. Ahora pienso, ¿habrá sido un error?
Mira cómo se ha transformado Clara. José asintió. Efectivamente, su mujer había empezado a parecer más joven y atractiva. Los colegas lo notaban, incluso gente poco conocida. Significa que el trabajo le sentaba bien. Un mes después del ascenso, Clara mencionó a un cliente especial. Tenemos un cliente habitual muy exigente. Propietario de un concesionario, siempre pide que le atienda yo específicamente. Dice que solo confía en mí para elegir los tratamientos. ¿Y qué pide? Masajes, limpiezas, cuidado de manos. Los hombres también se cuidan ahora. Especialmente los que están a la vista. Y él está constantemente tratando con clientes, la apariencia es importante. José estuvo de acuerdo, en los negocios la presencia cuenta mucho. Él mismo se cuidaba, aunque no recurría a tratamientos de salón. ¿Paga bien? Muy bien. Y deja propinas considerables. Clara le enseñó el dinero, billetes nuevos, cuidadosamente doblados. José se alegró por su mujer. Un buen cliente es estabilidad, especialmente si es habitual. Por las noches Clara a menudo hablaba del trabajo. No solo de ese cliente exigente, sino de otros también. Daba la impresión de que el salón se había convertido en el centro de su vida. Conocía todas las novedades en tratamientos cosméticos, se entendía en marcas, podía hablar durante horas de los matices del cuidado de la piel. José escuchaba con placer. Le gustaba la gente apasionada, y Clara claramente había encontrado su vocación. 24 años de matrimonio le habían enseñado a valorar esos periodos cuando su mujer era feliz, toda la familia era feliz. Lo único que a veces le sorprendía era lo mucho que había cambiado su aspecto exterior. Antes Clara se maquillaba sencillamente, llevaba ropa cómoda. Ahora cada mañana pasaba delante del espejo como mínimo media hora, seleccionaba cuidadosamente los conjuntos. Es trabajo con gente, explicaba cuando José notó su nuevo lápiz de labios. Debo tener aspecto impecable. ¿Cómo van a creer los clientes en la efectividad de nuestros tratamientos si yo misma estoy descuidada? La lógica era férrea. José ya no hacía más preguntas. Roberto Esteban Carrillo apareció por primera vez en el salón a mediados de octubre. Clara lo recordó inmediatamente, hombre alto con traje caro, movimientos seguros, mirada atenta. Cuando la administradora le ofreció cualquier especialista, él negó con la cabeza. Necesito a alguien que entienda de tratamientos profesionalmente. No que simplemente los haga, sino que pueda aconsejar. Entonces necesita a Clara Alejandra, respondió la chica. Es nuestra administradora senior, trabaja con clientes VIP. Clara se acercó al mostrador y se presentó. Roberto le estrechó la mano, firmemente, pero sin ostentación. Roberto Esteban. He oído hablar muy bien de su salón. Me gustaría empezar con una consulta, ¿qué me aconsejaría para un cuidado regular? Pasaron al gabinete. Clara le hizo preguntas profesionales sobre el tipo de piel, estilo de vida, preferencias. Roberto respondía detalladamente, se veía que estaba acostumbrado a la comunicación empresarial. Trabajo constantemente con clientes, explicó. Concesionario, ya sabe. La apariencia exterior importa. La gente no solo compra un coche, sino confianza en el vendedor. Clara asintió. La lógica era comprensible, en su trabajo funcionaba el mismo principio. Roberto se apuntó a un complejo de tratamientos, masaje facial, limpieza, cuidado de manos. Servicios caros, pero él no regateó. Es más, dejó propina que superaba el doble del coste de los tratamientos. Gracias por la consulta profesional, dijo, entregando un sobre. Rara vez te encuentras con gente que realmente entiende de su asunto. Clara se sintió gratamente sorprendida. Las propinas generosas en su salón pasaban, pero no tan a menudo. Roberto empezó a venir regularmente, cada 2 semanas, siempre se apuntaba con Clara. Pedía tratamientos diferentes, pero caros. Y cada vez dejaba propinas considerables. Usted es la única que puede explicar sensatamente para qué sirve tal o cual tratamiento, decía. Los demás simplemente siguen instrucciones. Clara entendía que el cliente la valoraba precisamente como especialista. Esto halagaba el amor propio profesional. Empezó a estudiar las novedades más a fondo, leía literatura profesional para dar consejos cualificados. Un mes después Roberto propuso encontrarse para almorzar. Quiero discutir la posibilidad de colaboración, dijo después de otro tratamiento. Tengo muchos conocidos que se cuidan.
Quizás se pueda organizar algo así como atención corporativa. Clara se interesó. Atraer nuevos clientes siempre era alentado por la dirección del salón. ¿Y qué tiene en mente exactamente? Hablémoslo en un ambiente tranquilo. Mañana a la 1 en el restaurante del paseo, ¿conoce uno así? Yo invito, por supuesto. Clara aceptó, después de aclararlo previamente con el director del salón. Este aprobó la iniciativa, nuevos clientes nunca están de más. En casa le contó a José sobre la propuesta. El cliente quiere discutir atraer a sus conocidos. Propone encontrarse para almorzar para hablar todo en detalle. Excelente idea, dijo José. El boca a boca en vuestra esfera es la mejor publicidad. Dice que tiene muchos conocidos empresarios. Si aunque sea la mitad se convierte en nuestros clientes, es un aumento serio de la facturación. Entonces tienes que encontrarte obligatoriamente. Y procura causar buena impresión, no solo como especialista, sino como representante del salón. La reunión transcurrió en ambiente empresarial. Roberto efectivamente poseía un amplio círculo de conocidos y estaba dispuesto a recomendar el salón. Pero la conversación gradualmente pasó a temas más personales. ¿Es difícil compaginar carrera y familia? Preguntó tomando café. No diría que difícil. Mi marido me apoya, mi hijo ya es mayor. Aún así, 24 años de matrimonio es un plazo serio. ¿No cansa la rutina? Clara sintió una ligera incomodidad por una pregunta tan directa, pero decidió que el hombre simplemente se interesaba por cortesía. Hay periodos diferentes. Pero el trabajo ha añadido colores a la vida. Me siento necesaria, demandada. Eso es importante para cualquier persona, estuvo de acuerdo Roberto. Especialmente para una mujer tan atractiva como usted. El cumplido sonó natural, sin excesiva insistencia. Clara se turbó ligeramente, pero no consideró necesario reaccionar bruscamente. Al fin y al cabo, era un potencial socio de negocios. Una semana después Roberto trajo un regalo. Nueva línea de cosmética masculina, explicó, entregando un hermoso envase. El fabricante la ha dado para probar. Pensé que su salón podría promocionarla. En la caja había un perfume caro y crema facial. Clara examinó la producción, la calidad era evidente incluso para un no especialista. Esto realmente es interesante, dijo. Pero la decisión sobre nuevas marcas la toma el director. Por supuesto. Y mientras tanto puede probarlo usted misma, para entender el producto. O dárselo a su marido para probarlo, recibir feedback. Clara cogió el regalo. En casa se lo enseñó a José, le contó sobre la propuesta de colaboración. Buena cosmética, notó José, estudiando las etiquetas. Cara, a juzgar por el envase. Roberto Esteban dice que esto es solo el comienzo. Si nuestro salón se convierte en representante oficial de la marca, las ventas pueden crecer considerablemente. Entonces merece la pena pensárselo seriamente. Los nuevos rumbos de negocio siempre son arriesgados, pero pueden traer buena ganancia. José apoyó la idea de desarrollar la colaboración. Entendía que su mujer había recibido la oportunidad de mostrarse no solo como administradora, sino como socia de negocios. Roberto empezó a venir más a menudo. A veces simplemente se consultaba sobre nuevos tratamientos, a veces pedía servicios. Siempre era generoso con las propinas, siempre correcto y educado. Gradualmente sus conversaciones se volvieron más confidenciales. Roberto contaba sobre las dificultades del negocio. Sobre lo difícil que era encontrar socios fiables. Clara compartía problemas del trabajo con clientes caprichosos, se quejaba de la burocracia en el salón. Usted tiene potencial para negocio independiente, dijo una vez. Los clientes la valoran, tiene conocimientos. ¿Por qué trabaja para alguien? El negocio propio son grandes riesgos. Y tengo familia, la estabilidad es importante. La estabilidad es una ilusión, objetó Roberto. La pueden despedir mañana, ¿y entonces qué? Y el negocio propio es verdadera independencia. Las conversaciones sobre carrera imperceptiblemente pasaban a discusión de la vida en general. Roberto se interesaba por sus planes, sueños, arrepentimientos. ¿No se arrepiente de haberse casado pronto? Preguntó una vez. ¿Por qué pronto? Tenía 24 años. Pero no tuvo tiempo de vivir para sí misma. No hizo carrera, no vio mundo. Inmediatamente familia, vida doméstica, preocupaciones. Clara se quedó pensativa.
Efectivamente, la juventud pasó en cuidados domésticos. Pero entonces parecía la elección correcta. No creo que haya perdido algo. Tengo buena familia, marido que me quiere. Por supuesto, estuvo de acuerdo Roberto. Simplemente a veces es útil pensar en lo que podría haber sido diferente. Tales conversaciones dejaban una sensación extraña. Clara se sorprendía reflexionando sobre las palabras de Roberto en casa, analizando su vida desde un nuevo ángulo. En noviembre él trajo otro regalo, pendientes de oro. El fabricante de artículos de joyería quiere colocar publicidad en el salón, explicó Roberto. Esto es una muestra de la producción. Si le gusta, podemos discutir la colaboración. Los pendientes eran hermosos y caros. Clara dudó, aceptar tales regalos de un cliente parecía poco ético. No creo que deba. Es una propuesta puramente empresarial, aseguró Roberto. Usted es la cara del salón, su opinión es importante. Llévelos, evalúe la calidad, después decidiremos si esto le interesa a su dirección. Clara cogió los pendientes. En casa le dijo a José que había recibido muestras de una nueva línea de joyería para evaluación. Bonitos, notó el marido. ¿Te quedan bien? Si la dirección aprueba la colaboración, el salón puede vender joyas similares. Ingresos adicionales. Buena idea. En vuestra esfera los clientes están dispuestos a comprar no solo servicios, sino productos relacionados. José no vio nada sospechoso en los regalos empresariales. En su negocio también pasaban tales situaciones, los proveedores daban muestras de producción para probar. Clara empezó a llevar los pendientes al trabajo. Las colegas le hacían cumplidos, los clientes se interesaban por dónde comprar similares. Roberto estaba contento con la reacción. ¿Ve cómo reacciona la gente?, decía. Tiene excelente gusto, sabe presentar el producto. Gradualmente Clara se acostumbró a su atención y regalos. Roberto siempre encontraba justificación empresarial, siempre era discreto. Y lo principal, realmente traía nuevos clientes. En 2 meses se apuntaron en el salón 5 conocidos suyos, todos gente adinerada que pedía tratamientos caros. El director del salón estaba contento con los resultados de Clara. En la reunión destacó sus éxitos en atraer clientes VIP. Clara Alejandra muestra excelentes resultados, dijo. Esto es ejemplo de cómo hay que trabajar con la base de clientes. Clara sentía satisfacción profesional. Por primera vez en muchos años no era simplemente esposa y madre, sino especialista valorado por colegas y dirección. Roberto esto lo sentía y hábilmente apoyaba su autoestima. Tiene talento para trabajar con gente, decía. Y olfato empresarial. Lástima que no todos lo vean. Tales palabras calentaban el alma. En casa Clara oía cumplidos similares raramente, José no era propenso a elogios excesivos, consideraba que el buen trabajo se elogia solo. En diciembre Roberto propuso encontrarse en un lugar más respetable. Hay un restaurante donde es cómodo hablar de cosas serias, dijo después de otro tratamiento. Tranquilo, nadie molesta. Quiero discutir colaboración a largo plazo. Clara aceptó, no viendo nada inusual en esto. Reuniones empresariales en buenos restaurantes son práctica normal para negociaciones serias. El restaurante resultó realmente de élite, iluminación tenue, muebles caros, servicio impecable. Roberto pidió vino, explicando que esto ayudaría a relajarse y pensar creativamente. He reflexionado mucho sobre nuestras posibilidades, empezó cuando trajeron las ensaladas. Usted tiene potencial no simplemente para atraer clientes, sino para crear su propia marca. ¿Qué quiere decir? Atención personalizada. La gente está dispuesta a pagar mucho dinero por enfoque individual. Usted podría convertirse en mi consultora personal de estilo y cuidado. Clara apartó el tenedor. La propuesta sonaba intrigante. ¿Y cómo se vería eso prácticamente? Muy sencillo. Yo le pago aparte por consultas, selección de tratamientos, consejos sobre aspecto exterior, acompañamiento a eventos importantes. La suma era considerable. Clara calculó rápidamente, esto era casi la mitad de su sueldo oficial. Pero si usted ya tiene estilista. Estilista formal y consultor personal son cosas diferentes, explicó Roberto. Necesito una persona que conozca mis preferencias, entienda la especificidad del negocio, pueda dar consejo en cualquier momento. La lógica era convincente. Clara veía que la gente adinerada realmente gasta mucho dinero en consultores personales.
¿Y la dirección del salón cómo se lo tomará? Estos son sus servicios personales, no relacionados con el salón. ¿Acaso no tiene derecho a trabajar extra en su tiempo libre? Por supuesto que tengo. Entonces piénselo. Estoy dispuesto a formalizar oficialmente el contrato. La conversación fluidamente pasó a otros temas. Roberto preguntaba sobre sus planes para las fiestas, se interesaba por cómo pasaba el tiempo libre. Clara contaba sobre tradiciones familiares, sobre cómo ella y José solían recibir el año nuevo. ¿Y qué le gustaría cambiar en su vida? Preguntó durante el postre. No sé. Viajar más, probablemente. José está constantemente ocupado con el negocio, raramente salimos a algún sitio. Es triste. Una mujer tan interesante debe ver mundo, recibir nuevas impresiones. El cumplido sonó cálido, sin insistencia. Clara sintió una excitación agradable, en casa tales palabras hacía tiempo que no las oía. A casa volvió de buen humor. José trabajaba con documentos en el despacho. ¿Cómo han ido las negociaciones? Preguntó sin apartarse de los papeles. Muy interesante. Roberto Esteban propone colaboración a largo plazo. Consultas personales con pago aparte. Bien. Significa que valora tu profesionalismo. Sí, dice que está dispuesto a pagar además de los gastos habituales en el salón. José levantó la cabeza de los documentos. No está mal. Es aumento de ingresos. Aún no estoy pensando. Al fin y al cabo, es responsabilidad adicional. Decide tú misma. Pero la oportunidad no está mal. José volvió al trabajo. Clara sintió ligera decepción, quería discutir la propuesta más detalladamente, oír la opinión del marido. Pero él evidentemente estaba ocupado con asuntos más importantes. Una semana después le dio a Roberto su consentimiento. La primera consulta personal fue programada para la noche del viernes en el mismo restaurante. Necesito elegir regalos para socios empresariales, explicó Roberto. Una mujer entiende mejor que causará buena impresión. Pasaron 2 horas discutiendo variantes de regalos. Roberto escuchaba atentamente los consejos, hacía preguntas aclaratorias. Clara se sentía verdadera experta. Tiene excelente gusto, dijo al final de la reunión. Y comprensión de la psicología de la gente. Es una combinación rara. Cuando salían del restaurante, Roberto propuso acompañarla hasta el coche. En el aparcamiento de repente se paró. Clara Alejandra, debo confesar, trabajar con usted no solo es útil, sino agradable. Hace tiempo que no conocía a una mujer tan inteligente y atractiva. Lo dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Clara sintió cómo se aceleró el latido del corazón. Roberto Esteban. Perdone si he dicho algo inapropiado. Simplemente no podía no decirlo. Se inclinó y la besó ligeramente en los labios. Rápido, casi sin peso, pero Clara sintió ese beso con todo el cuerpo. Nos vemos la semana que viene, dijo Roberto y se dirigió hacia su coche. Clara se sentó en el automóvil, pero no encendió el motor durante varios minutos. El corazón latía, los pensamientos se confundían. ¿Qué había sido eso? ¿Simplemente un impulso? ¿O algo más? En casa intentó comportarse como siempre, pero José notó su estado. Estás como agitada. ¿Todo bien? Sí, simplemente cansada. Ha sido una consulta larga. Acuéstate temprano. Mañana es día libre, descansarás. José la besó en la mejilla y se fue a ducharse. Clara le miró alejarse y de repente comprendió, por primera vez en muchos años estaba comparando las caricias de 2 hombres. Los siguientes días pasaron en confusión. Clara analizaba lo ocurrido, intentaba entender sus sentimientos. Por un lado, había sido solo un beso, nada serio. Por otro, no podía olvidar las sensaciones. Roberto se comportaba discretamente. Venía al salón como siempre, era educado y correcto. Ninguna alusión a lo que había pasado entre ellos. Una semana después tuvo lugar el segundo encuentro personal. Roberto trajo un regalo, un frasco de perfume caro. Para probar, explicó. Quiero regalar similares a socias empresariales, pero primero necesito entender cómo suenan en una mujer. Clara aceptó el regalo, entendiendo que era solo un pretexto. Pero la lógica misma era sensata, realmente es difícil elegir perfume femenino sin opinión femenina. Durante la cena Roberto fue encantador y atento. Preguntaba sobre el trabajo,
Se interesaba por su opinión sobre diferentes temas. Clara se sentía interlocutora interesante, no simplemente ejecutora de decisiones ajenas. Lástima que su marido no valore a una esposa tan maravillosa, dijo. ¿Por qué ha decidido que no valora? Usted contaba que está constantemente ocupado con el trabajo. Raramente salen a algún sitio, no viajan. Una mujer así merece más atención. Clara sabía que no debía discutir las relaciones familiares con una persona ajena. Pero las palabras de Roberto daban en puntos dolorosos. Él tiene su negocio, muchas obligaciones. Por supuesto. Pero a veces es importante recordar que el trabajo no es lo único en la vida. Cuando se despedían junto al coche, Roberto volvió a besarla. Esta vez más largo y apasionado. Clara no se resistió. Es usted preciosa, susurró. Y no puedo pensar en nada más que en usted. En casa Clara fue especialmente cariñosa con José. Preparaba sus platos favoritos, se interesaba por los asuntos, iniciaba intimidad. El sentimiento de culpa la obligaba a compensar la atención que recibía de otro hombre. José se sintió gratamente sorprendido por los cambios en el comportamiento de su mujer. Te has vuelto como especialmente tierna, dijo. ¿El trabajo te influye también? Simplemente he comprendido lo afortunada que soy con mi marido, respondió Clara. Esto no era mentira, realmente valoraba a José. Pero entendía también que entre ella y Roberto surgía algo peligroso. En enero Roberto le regaló un brazalete de oro. Para una reunión importante con inversores, explicó. Necesito tener aspecto sólido, y no tengo experiencia en elección de accesorios femeninos. El brazalete era evidentemente caro. Clara dudó. Es un regalo demasiado valioso. Considérelo instrumento de trabajo. Sin los accesorios correspondientes no podrá desempeñar cualitativamente las funciones de consultora. Clara cogió el brazalete, pero lo dejó en la taquilla del salón, se lo ponía solo para las reuniones con Roberto. Gradualmente se le acumularon varias cosas así, perfumes, joyas, cosmética cara. Todo esto lo escondía en el trabajo, explicándose a sí misma que eran instrumentos profesionales. Con Roberto sus relaciones se volvían cada vez más confidenciales. Él contaba sobre sus planes, compartía problemas del negocio. Clara se sentía no simplemente consultora, sino persona cercana. Tenemos mucho en común, decía Roberto. Los dos entendemos el valor del éxito, aspiramos a más. Lástima que nos hayamos conocido tan tarde. Tales palabras emocionaban e inquietaban a la vez. Clara entendía que estaba equilibrándose en el límite, pero no podía parar. La atención, los cumplidos, la sensación de la propia importancia, todo esto era demasiado atractivo. En casa seguía desempeñando el papel de esposa ideal. Se volvió aún más solícita de lo habitual. José no sospechaba nada, al contrario, se alegraba de que el trabajo influyera tan positivamente en el estado de ánimo de Clara. Has florecido, decía. Se ve que has encontrado tu vocación. Clara asentía y sentía cómo se agudizaba el sentimiento de culpa. Pero parar ya no podía, demasiado fuerte era la tentación de vivir una doble vida. Una noche de febrero Roberto propuso hacer la consulta en su casa. En el salón hay demasiados ojos ajenos, explicó. Y necesito enseñar una colección de cosmética que pienso adquirir. En casa es más cómodo extender todas las muestras, discutir tranquilamente. Clara aceptó, no viendo nada sospechoso en una reunión empresarial. Los clientes a veces invitaban especialistas a su casa, era práctica normal en la esfera de servicios personales. El piso de Roberto resultó espacioso y caro. Ventanas panorámicas, muebles de diseño, técnica moderna. En la mesita auxiliar realmente había muestras de cosmética de diferentes marcas. Impresionante, reconoció Clara, examinando el interior. Procuro rodearme de cosas hermosas, respondió Roberto. La vida es demasiado corta para compromisos. Empezaron discutiendo la producción cosmética. Roberto escuchaba atentamente las recomendaciones, hacía preguntas profesionales. Clara se sentía verdadera experta. Tiene una comprensión sorprendente de la psicología, dijo. 24 años de matrimonio enseñan algo. Y sin embargo, Roberto se acercó más. Me parece que su marido no valora completamente qué mujer es usted. Lo dijo en voz baja, mirando directamente a los ojos. Clara sintió la emoción familiar. Roberto Esteban. No puedo ocultarlo más. No se me va de la cabeza.
La abrazó cuidadosamente, dando posibilidad de apartarse. Clara no se resistió. El beso fue largo y apasionado, completamente diferente de la intimidad medida con su marido. No debemos, susurró, pero no se apartaba. Debemos o no debemos son convenciones, respondió Roberto. Lo importante es lo que sentimos. Cuando Clara volvió a casa, José ya dormía. Estuvo mucho tiempo tumbada en la oscuridad, analizando lo ocurrido. El sentimiento de culpa se mezclaba con la excitación de nuevas sensaciones. Por la mañana se comportó como siempre, preparó el desayuno, discutió los planes del día. José no notaba ningún cambio. ¿Cómo fue la consulta de ayer?, preguntó tomando café. Productiva. Roberto Esteban enseñó una línea interesante de productos. Creo que merece la pena proponérselo a la dirección. Bien. ¿Ves qué útil es desarrollar relaciones personales con clientes? Clara asintió, sintiendo la ironía de la situación. José involuntariamente alentaba lo que destruía su matrimonio. Las reuniones con Roberto se volvieron regulares. 2 veces por semana iba a su casa bajo pretexto de consultas sobre nuevos servicios del salón. Roberto era amante atento y apasionado, completamente diferente del medido José. Con usted me siento mujer de verdad, confesó una vez. Porque veo en usted precisamente a una mujer, no simplemente esposa y madre, respondió Roberto. Tiene tanto potencial no realizado. Tales palabras eran bálsamo para el amor propio. En casa Clara se sentía parte de un mecanismo ajustado, cocinaba, limpiaba, mantenía conversaciones sobre el trabajo. Con Roberto era deseada, interesante, importante. En marzo él propuso nuevo formato de encuentros. Hay un hotel donde hacen presentaciones para potenciales socios, dijo Roberto. Me gustaría que estuviera presente como experta en servicios cosméticos. Clara sabía que no habría ninguna presentación. Pero aceptaba, explicándose a sí misma esto por la necesidad de mantener relaciones empresariales. El hotel era realmente caro, habitaciones de lujo, servicio impecable, champán caro. Roberto reservaba habitación para la noche y pasaban allí varias horas. Así es la vida de gente exitosa, decía. Belleza, comodidad, placer. Usted merece precisamente esto. Clara disfrutaba del lujo. Sábanas caras, vista desde ventanas panorámicas, atención de un hombre que la consideraba excepcional. Esto contrastaba marcadamente con la rutina doméstica. En casa compensaba la ausencia con atención aumentada a la familia. Preparaba platos exquisitos, compraba a José camisas caras, se interesaba por cada menudencia de su trabajo. Te has vuelto como especialmente solícita, notó José. Y más guapa, parece. El trabajo en el salón ha acostumbrado a cuidarme, respondió Clara. Constantemente pruebo nuevos tratamientos. Se nota. Los colegas incluso preguntan si no te has hecho cirugía plástica. José no sospechaba que los cambios en el aspecto de su mujer se relacionaban no solo con tratamientos cosméticos, sino con el estado emocional del romance secreto. Clara realmente había florecido. Se sentía más joven, atractiva, segura. Roberto constantemente hacía cumplidos, regalaba obsequios caros, la rodeaba de atención. Olvidaba la edad, las obligaciones familiares, que llevaba doble vida. Tienes figura preciosa, decía Roberto, acariciando sus hombros. Y piel como de 20 años. Tu marido es un hombre afortunado. Ojalá él lo entendiera, suspiraba Clara. Es su pérdida. A una mujer así hay que adorarla cada día. Conversaciones similares la fortalecían en la idea de que José realmente no valoraba lo que tenía. En casa era educado, pero no romántico. Se interesaba por su bienestar, pero no se extasiaba con su belleza. Mantenía materialmente, pero no daba emociones agudas. Roberto era completamente lo contrario. Impulsivo, generoso, apasionado. Podía enviar en pleno día un ramo de flores al salón con nota, pienso en usted. O inesperadamente invitar a un restaurante caro, refiriéndose a tiempo que se había liberado súbitamente. El sentimiento de culpa gradualmente se embotaba. Clara se convencía de que no pasaba nada terrible. Tenía derecho a la felicidad personal, a la atención, a sentirse mujer deseada. No destruyo la familia, se decía. Simplemente recibo lo que me falta en casa. José como antes no sospechaba nada. Es más, consideraba que sus relaciones habían mejorado. Clara era más atenta, tierna, iniciaba más a menudo la intimidad.
El trabajo te sienta muy bien, dijo una vez. Hace tiempo que no te veía tan contenta con la vida. Sí, por fin me he encontrado, respondió Clara. Esto no era mentira. Realmente se había encontrado, solo que no en el trabajo, sino en las relaciones con otro hombre. En abril Roberto le hizo un regalo especial, reloj de oro con brillantes. Por 3 meses de excelente trabajo, explicó. Ha superado todas mis expectativas. El reloj costaba más de lo que Clara ganaba en medio año. Entendía que esto no era simplemente agradecimiento por consultas, sino signo de relación especial. Es demasiado caro. Para mí no es caro nada que se refiera a usted, respondió Roberto. Ha cambiado mi vida. El reloj también lo dejó en el salón. La colección de regalos secretos crecía, joyas, perfumes, cosmética cara. Todo esto Clara se lo ponía solo para encuentros con Roberto, convirtiéndose en otra mujer, elegante, cuidada, misteriosa. En casa quedaba siendo la Clara de siempre, esposa, madre, ama de casa. Cocinaba comidas, lavaba, mantenía el orden. Pero ahora este papel le parecía estrecho, limitante. Tengo 2 vidas, pensaba. Y en una de ellas soy realmente feliz. Roberto sentía su estado de ánimo y hábilmente lo apoyaba. Está creada para la vida hermosa, decía. Lástima que no todos lo entiendan. A veces pienso que he perdido muchas oportunidades, confesaba Clara. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad, respondía Roberto. Lo principal es no tener miedo a los cambios. Tales conversaciones obligaban a pensar en el futuro. Clara aún no estaba preparada para pasos cardinales, pero la idea de que la vida puede ser diferente ya se había instalado firmemente en su cabeza. Miguel, viniendo los fines de semana, notaba cambios en su madre. Mamá está como más animada, le dijo a su padre. Y más guapa se ve. El trabajo le gusta, respondió José. Por fin encontró algo a su gusto. El hijo asintió, no dando especial importancia a los cambios. A los 22 años las relaciones familiares de los padres le parecían estables y predecibles. Clara magistralmente llevaba el doble juego, no permitiéndose errores. Con su marido era solícita y atenta, con su hijo madre cariñosa, en el trabajo administradora profesional. Y solo con Roberto se permitía ser verdadera, apasionada, deseosa, viva. Es usted una mujer sorprendente, decía Roberto. Sabe ser diferente, pero al mismo tiempo permanece siendo usted misma. Con usted soy la verdadera, respondía Clara. Todo lo demás son papeles que toca interpretar. No entendía que decía la verdad al revés. Verdadera era precisamente en casa, con la familia. Y con Roberto interpretaba el papel de la mujer que quería ser, pero no era. Roberto propuso un viaje fuera de la ciudad. Hay un evento interesante en la ciudad vecina, dijo después de otro encuentro en el hotel. Presentación empresarial de nueva línea cosmética. El fabricante invita a potenciales distribuidores. Clara se alarmó. Los viajes eran más arriesgados que los encuentros nocturnos en la ciudad. ¿Y qué evento es ese? Presentación de 2 días con alojamiento en hotel. Muestran producción, hacen talleres. Su presencia como especialista será muy oportuna, podré tomar decisiones ponderadas sobre adquisiciones. Roberto hablaba convincentemente, dando argumentos lógicos. Clara entendía que no habría ninguna presentación, pero la tentación de pasar 2 días a solas con él era fuerte. No sé. 2 días de ausencia en el trabajo. Regístrelo como viaje de trabajo del salón. ¿Estudiar nuevas tendencias del mercado, acaso no entra en sus obligaciones? Formalmente entra, pero piénselo. Es excelente oportunidad para ampliar conocimientos profesionales. Y ganar, pagaré las consultas aparte. Clara dudó varios días más. La razón sugería que era peligroso, pero el deseo era más fuerte que los miedos. En casa con cuidado inició conversación con José. En el trabajo han propuesto ir a presentación de nueva línea cosmética, dijo durante la cena. En la ciudad vecina pasa evento para salones de belleza. Interesante. ¿Y qué línea es? Fabricante europeo, planea salir a nuestro mercado. Invitan a representantes de salones destacados. José asintió. La lógica era comprensible, estudiar novedades entraba en obligaciones profesionales. ¿Y cuántos días? 2. Con noche en hotel. Todos los gastos los cubre el organizador. Entonces, por supuesto, B.
Tales eventos son útiles para el desarrollo. Clara sintió alivio. José no hacía preguntas innecesarias, confiaba completamente en sus decisiones profesionales. Solo que no este fin de semana, añadió. Miguel viene, quería salir toda la familia a algún sitio. Por supuesto. El evento se planea para la semana que viene. El viaje quedó programado. Roberto reservó habitación en hotel rural, explicando esto por la necesidad de estar cerca del lugar de celebración de la presentación. El miércoles por la mañana Clara recogió una pequeña maleta, se despidió del marido y se fue. José le deseó viaje exitoso y pidió que trajera materiales sobre la nueva línea cosmética. Sin falta, prometió Clara, sintiendo pinchazo de conciencia. El hotel resultó lujoso, habitaciones espaciosas, ventanas panorámicas, cocina excelente. Roberto la encontró en el vestíbulo con ramo de rosas. Bienvenida a nuestra presentación personal, dijo, besando la mano. 2 días pasaron como en cuento. Pasearon por los alrededores, almorzaron en los mejores restaurantes, disfrutaron de la compañía mutua sin prisa y sin mirar el tiempo. Así debe vivir una mujer, decía Roberto, observando cómo Clara admiraba la puesta de sol desde el balcón de la habitación. En belleza, en placer, al lado de un hombre que la adora. Es como un sueño, confesó Clara. Había olvidado que la vida puede ser así. Esto no es sueño. Es realidad que usted merece. A casa Clara volvió descansada y feliz. Trajo materiales publicitarios de compañía cosmética que Roberto previsoriamente consiguió a través de conocidos. ¿Cómo fue el evento?, preguntó José. Muy instructivo. Producción interesante, buenas perspectivas. Creo que a nuestro salón le merece la pena considerar la colaboración. Excelente. ¿Ves qué útil es participar en tales presentaciones? José hojeó los folletos publicitarios, preguntó sobre precios y condiciones de suministro. Clara respondía con seguridad, Roberto la había preparado para posibles preguntas. El viaje inspiró a Clara. Sintió gusto por el riesgo, por el juego peligroso. Los encuentros secretos en la ciudad ahora parecían demasiado cautelosos. ¿Cuándo nos veremos otra vez?, preguntó Roberto al despedirse. La semana que viene, como siempre. No, me refiero a cuando volveremos a ir a algún sitio. Clara se quedó pensativa. La idea era tentadora, pero arriesgada. No sé. Hay que inventar motivo. Inventaremos. Tenemos todo el verano por delante. A finales de mayo ocurrió lo imprevisto. Miguel llegó a la universidad antes de lo habitual, le habían cancelado las clases. Decidió pasar por el salón de su madre para almorzar juntos. Pero Clara no estaba en su puesto de trabajo. Ha salido donde un cliente, explicó la colega. Reunión empresarial en restaurante. Miguel decidió pasear por el centro mientras su madre se liberaba. Pasando junto a un restaurante caro, vio una figura familiar en la ventana. Clara estaba sentada en una mesita con un hombre desconocido. Se cogían de las manos, la mujer se reía, inclinándose hacia el interlocutor. El cuadro no parecía para nada una reunión empresarial. Miguel se quedó paralizado, no creyendo a sus ojos. La madre se comportaba como una chica enamorada, coquetamente se arreglaba el pelo, juguetonamente tocaba la mano masculina. En ese momento Clara levantó la cabeza y vio a su hijo en la ventana. Su cara cambió instantáneamente, desconcierto, susto, intento de aparentar naturalidad. Rápidamente dijo algo a su acompañante. Él se volvió, miró al joven junto a la ventana y se levantaron apresuradamente de la mesa. Miguel se alejó del restaurante, el corazón latía. Los pensamientos se confundían, ¿qué había visto? ¿Reunión empresarial o algo diferente? Media hora después Clara llamó al móvil. Miguel, ¿dónde estás? Me han dicho que pasaste por el salón. Sí, quería almorzar contigo. Pero estabas ocupada. Tenía reunión con cliente importante. Acabamos de terminar, podemos encontrarnos. La voz sonaba tensa, aunque la madre intentaba hablar naturalmente. No hace falta, respondió Miguel. He resuelto mis asuntos, me voy de vuelta. ¿Seguro? Y yo pensaba que quizás cenáramos en casa toda la familia. Otra vez. Miguel no quería encontrarse con su madre mientras no aclarara sus pensamientos. Lo que había visto no se parecía a relaciones laborales. Pero acusar a su madre de infidelidad basándose en un encuentro casual sería incorrecto.
Quizás realmente había sido reunión empresarial, simplemente en ambiente informal. Quizás el cliente resultó demasiado familiar y la madre no quiso ofenderlo con negativa brusca. Pero entonces, ¿por qué se asustó tanto al ver a su hijo? ¿Por qué se fueron tan apresuradamente del restaurante? Miguel se atormentaba con dudas varios días. No quería contarle al padre sobre sospechas, y si se había equivocado en la interpretación de la situación. Destruir la familia por sus propias conjeturas sería imperdonable. Quizás entendí todo mal, se convencía. Mamá trabaja con clientes VIP, tiene esa especificidad. Pero las dudas no pasaban. El fin de semana, viniendo a casa, Miguel observaba atentamente el comportamiento de su madre. Estaba como siempre, cocinaba, limpiaba, se interesaba por sus estudios. Ningún signo de inquietud o culpabilidad. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó durante la comida. Bien. Muchos proyectos interesantes, respondió Clara. Por cierto, posiblemente tendré que ir a otra presentación más. ¿A dónde esta vez? Aún no está decidido. Quizás al centro regional vecino. Allí pasa exposición de equipamiento cosmetológico. José apoyó la idea. Es útil estar al corriente de novedades. El salón debe desarrollarse. Miguel calló, pero mentalmente notó, la madre planea otro viaje más. Y otra vez usa motivos laborales. Después de la comida encontró oportunidad de hablar con su padre a solas. Papá, ¿y cómo van las cosas a mamá en el trabajo? ¿Todo normal? Excelente. Ha encontrado su vocación. Incluso recibió ascenso, trabaja con clientes VIP. ¿Y qué clientes son esos? Gente adinerada. Empresarios, esposas de oligarcas. Tu madre ahora es como consultora personal, ayuda a elegir tratamientos, aconseja sobre cuidado. José hablaba con orgullo por su mujer. Miguel entendió que el padre confiaba completamente en la madre, no sospechaba nada sospechoso. ¿Y a menudo se encuentra con esos clientes? Según necesidad. A veces en el salón, a veces en restaurantes, almuerzos empresariales, ya sabes. La gente seria le gusta discutir asuntos en ambiente informal. La explicación era lógica. Miguel casi creyó que se había equivocado en sus sospechas. Casi, pero no completamente. Clara mientras tanto planeaba nuevo viaje con Roberto. Esta vez él propuso 3 días, supuestamente exposición de equipamiento cosmetológico en el centro regional. Es evento importante, explicaba Roberto. Muestran tecnologías más modernas, hacen seminarios de enseñanza. Su presencia como especialista me ayudará a tomar decisiones correctas sobre adquisición de equipamiento para salón. 3 días es mucho, dudaba Clara. Pero qué útil para crecimiento profesional. Y podremos pasar tiempo juntos, sin prisa. La tentación era fuerte. El viaje anterior había dejado recuerdos vivos, quería repetir. ¿Y si alguien de conocidos nos ve allí? El centro regional es ciudad grande. Y seremos cautelosos. Clara se decidió. En casa comunicó sobre el viaje de trabajo venidero como evento profesional importante. Exposición de equipamiento cosmetológico, explicó a José. 3 días, de viernes a domingo. Los organizadores prometen mostrar desarrollos más modernos. José no solo aprobó el viaje, sino que dio dinero para el camino y alojamiento. Solo quédate en buen hotel, dijo. No ahorres en comodidad. Clara cogió el dinero, sintiendo el pinchazo habitual de conciencia. Pero la expectativa del encuentro con Roberto ahogaba todas las dudas. El viernes por la mañana Miguel no podía concentrarse en las clases. Las dudas acumuladas durante las últimas semanas no le daban tranquilidad. Su madre debía haber partido hacia la exposición de equipamiento cosmetológico, pero algo en su comportamiento la víspera le había parecido extraño. Después del almuerzo Miguel no aguantó más. Les dijo a sus compañeros de curso que se sentía mal y se dirigió al salón de belleza donde trabajaba su madre. Decidió comprobar sus sospechas de una vez por todas. Buenos días, se dirigió a la recepcionista. Soy el hijo de Clara Alejandra Severino. Quería saber cómo contactar con ella en el viaje de trabajo. La chica le miró con extrañeza. ¿Qué viaje de trabajo? Clara Alejandra pidió días libres por cuenta propia. Hasta el lunes no trabaja. Miguel sintió cómo se le helaba la sangre. ¿O sea que no hay ninguna exposición de equipamiento? No, por supuesto. ¿De qué exposición habla usted?
Ella dijo que iba a una exposición de equipamiento cosmetológico en el centro regional. La recepcionista negó con la cabeza. Clara Alejandra simplemente pidió 3 días libres. Asuntos personales, dijo. Miguel salió del salón con las piernas temblorosas. Su madre había mentido a la familia. No había ningún viaje de trabajo, solo días libres que había pagado de su propio bolsillo. Se sentó en el coche y permaneció inmóvil varios minutos, tratando de asimilar la situación. Todo encajaba, el comportamiento extraño de su madre, el encuentro con el hombre desconocido en el restaurante, ahora la mentira sobre el viaje de trabajo. Miguel sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué ha pasado? Hablas de forma extraña. No por teléfono. ¿Dónde estás ahora? En la oficina. Miguel, me estás asustando. Voy hacia allá. Es muy importante. Miguel llegó a la oficina de su padre media hora después. José lo recibió en el despacho, preocupado por el aspecto inquieto de su hijo. ¿Qué pasa? Preguntó, cerrando la puerta. Papá, mamá te está engañando. José frunció el ceño. ¿De qué hablas? No está en viaje de trabajo. Estuve en el salón, no hay ninguna exposición. Mamá pidió días libres por cuenta propia y nos mintió. Es posible que hayan cambiado los planes. Papá, Miguel se sentó frente a su padre, hace un mes vi a mamá en un restaurante con un hombre. Se cogían de las manos. No era una reunión de negocios. José palideció. ¿Estás seguro de lo que dices? Por desgracia, sí. Cuando mamá me vio en la ventana. Se fueron a toda prisa. Y ahora miente sobre el viaje de trabajo. José se recostó en el sillón. 24 años de matrimonio y de repente semejante acusación de su propio hijo. Miguel, son palabras muy graves. Lo entiendo. ¿Crees que me resulta fácil decir esto de mi propia madre? Pero no puedo callar cuando veo cómo te engaña. ¿Y no pudiste equivocarte? ¿Quizás realmente fue un almuerzo de trabajo? Papá, se cogían de las manos y se miraban como enamorados. Y cuando me vieron, se asustaron y huyeron. ¿Qué relación de negocios puede ser esa? José se levantó y caminó por el despacho. Los pensamientos se confundían, no quería creer lo que decía su hijo. ¿Y qué propones? Conozco la dirección de ese hombre. Roberto Esteban Carrillo. ¿Cómo la conoces? No importa. Es posible que estén ahora en su casa. José se detuvo junto a la ventana. Tras el cristal se veía el bullicio urbano habitual, la gente iba a sus asuntos, sin sospechar que la vida de alguien se desmoronaba en ese mismo momento. ¿Quieres que vaya allí? Creo que tiene un romance, papá. Y si es verdad, debes saberlo. José se volvió hacia su hijo. En los ojos del joven se leía dolor, a él también le resultaba difícil destruir la familia. Dame la dirección, dijo José en voz baja. Miguel anotó la dirección en una hoja de papel. Papá, ¿puedo ir contigo? No. Si es verdad, mejor que me encargue yo solo. José cogió la chaqueta y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Miguel, si me equivoco, si te equivocas. Entonces me alegraré de haberme equivocado. El camino hasta la casa de Roberto duró 20 minutos. José conducía despacio, aún esperando que se tratara de algún malentendido. Quizás Clara realmente había cambiado de planes. Quizás estaba en casa de una amiga, y Miguel había interpretado mal la situación en el restaurante. Pero en el fondo ya conocía la verdad. Demasiados detalles se habían combinado en un solo cuadro, los cambios en el aspecto de su mujer, su nueva solicitud, el brillo en los ojos que él había tomado por satisfacción profesional. La casa de Roberto resultó estar en un barrio prestigioso, edificio moderno, coches caros en el aparcamiento. José subió al piso indicado y se detuvo ante el apartamento. La puerta estaba entreabierta, probablemente alguien se había olvidado de cerrarla. Del apartamento llegaban voces apagadas y risas. José empujó la puerta y entró. Recibidor, pasillo, puerta abierta del dormitorio. Y allí, en la cama ancha, vio a su mujer en brazos de otro hombre. Durante varios segundos permaneció en el umbral, sin poder creer lo que veía. Luego algo explotó en su pecho, no solo ira, sino rabia animal de la traición. Clara. Gritó.
Su mujer se volvió bruscamente, el rostro se le desfiguró de horror. Roberto saltó de la cama, tratando de cubrirse con la sábana. José, esto no es lo que piensas, comenzó Clara, pero su marido ya estaba junto a ella. José agarró a Roberto por los hombros y lo apartó de su mujer con fuerza. El hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Cómo te atreves? Rugía José, inclinándose sobre él. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Cálmese, trató de decir Roberto, levantándose. Hablemos civilizadamente. José le pegó en la entrepierna. El golpe fue fuerte, todo el dolor de la traición se volcó en ese segundo. Roberto se desplomó. José, para. Gritaba Clara, tratando de contener a su marido. Yo, voy a llamar a la policía, murmuró Roberto. Llámala. Bramó José. Cuéntales cómo destruyes familias ajenas. Roberto se arrastró hasta el sillón donde estaba su ropa. Comenzó a vestirse apresuradamente, sin dejar de mirar al marido enfurecido. 24 años. Gritaba José, dirigiéndose a su mujer. 24 años de matrimonio. ¿Y para qué? ¿Para este cabrón? José, por favor, escúchame. ¿Escuchar? ¿Qué hay que escuchar? José señaló la cama. Todo está claro. Roberto, vestido a medias, trató de pasar hacia la salida. José le cortó el paso. ¿A dónde vas, héroe amante? Déjeme pasar. Lo empujó hacia la puerta. Lárgate. Roberto salió corriendo del apartamento. Sus pasos irregulares resonaron en el pasillo. José se volvió hacia su mujer. Clara estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, el rostro mojado de lágrimas. ¿Cómo pudiste? Preguntó en voz baja. ¿Cómo pudiste hacer esto? No quería. Simplemente pasó. ¿Pasó? La voz de José se quebró en un grito. ¿Viniste aquí por casualidad? ¿Me mentiste sobre el viaje de trabajo por casualidad? ¿Estuviste viéndote con él durante meses por casualidad? Clara lloraba, sin poder encontrar palabras de justificación. Todas sus explicaciones parecían miserables e inapropiadas. 24 años, Clara. Te di todo, casa, familia, estabilidad. Tenemos un hijo de 22 años. ¿Y tú lo has destruido todo por, qué? ¿Por emociones fuertes? No lo entiendes, sollozaba Clara. Me sentía innecesaria, vieja. Y con él estaba viva. ¿Innecesaria? José la miraba con amargura. Trabajé como un condenado para que no te faltara nada. Apoyé tus aficiones, me enorgullecía de tus éxitos. Y todo este tiempo me estabas engañando. José, perdóname. Entiendo que actué horriblemente. ¿Perdón? Negó con la cabeza. 24 años de confianza no se restauran con la palabra perdón. José se volvió hacia la puerta. Recoge tus cosas, dijo sin volverse. Para el lunes quiero que te hayas mudado de casa. José, espera. Podemos hablar de todo, tratar de arreglar la relación. ¿Hablar? Se volvió. ¿Con una mujer que me ha mentido a la cara durante meses? ¿Que cogía mi dinero para viajes de trabajo con su amante? Ya no tenemos nada de qué hablar. ¿Y Miguel? ¿Has pensado en tu hijo? En mi hijo he pensado. Precisamente por eso no maté a tu amante. José abrió la puerta. Por cierto, fue Miguel quien te descubrió. Te vio en el restaurante, comprobó tu mentira sobre el viaje de trabajo. Nuestro hijo resultó ser más honesto que su propia madre. Clara se tapó el rostro con las manos. Darse cuenta de que su hijo sabía de su infidelidad era insoportable. José, dame una oportunidad de arreglarlo todo. ¿Una oportunidad? José se detuvo en el umbral. Has matado nuestra familia. Algunas cosas no se pueden arreglar. Salió dando un portazo. Clara se quedó sola en el apartamento ajeno, entre la ropa desperdigada. Por primera vez en meses vio claramente lo que había hecho. Destruyó un matrimonio de 24 años, perdió la confianza de su hijo, convirtió a su marido en el hazmerreír. Y todo por un hombre que ante el primer peligro huyó, sin siquiera tratar de defenderla. Clara se sentó al borde de la cama y lloró, amarga, desesperadamente, entendiendo que ya no habría vuelta a la vida anterior. El lunes comenzó con una llamada del abogado. José no quiso dilatar la decisión. Inmediatamente pidió el divorcio.
Tengo todas las pruebas necesarias, decía José. Por desgracia, los bienes se dividen por la mitad, dijo el jurista. Pero podemos proteger su negocio. Y hay algunos trucos más. Clara estaba sentada en la sala del tribunal, entendiendo que le había correspondido una parte del apartamento y el coche. Los ahorros por alguna razón no aparecieron y el negocio tampoco. Después de la lectura de la sentencia trató de acercarse a su exmarido. José, ¿podemos hablar? Comentar. No tenemos nada de qué hablar, respondió él sin levantar la vista. La decisión del tribunal es definitiva. Miguel estaba junto a su padre, sin mirar hacia su madre. Después de aquel día memorable en el apartamento de Roberto no le había dirigido la palabra. Miguel, hijo mío. No tengo madre, dijo en voz baja pero firme. Una mujer que destruyó la familia por un amante para mí no existe. Fueron las últimas palabras que Clara oyó de su hijo. Los problemas se sucedieron uno tras otro. Al día siguiente del divorcio el director del salón de belleza la citó. Clara Alejandra, me veo obligado a rescindir su contrato laboral, dijo secamente. Su vida personal ha perjudicado la reputación de nuestro establecimiento. Pero el trabajo no está relacionado con las relaciones personales. Sí está relacionado. La mitad de nuestros clientes VIP se enteraron del escándalo. Algunos ya han rechazado nuestros servicios, no queriendo que les atienda una mujer con semejante reputación. Clara entendía que era inútil discutir. En una ciudad pequeña las noticias volaban rápido. Especialmente las tan picantes. Roberto también desapareció de su vida. Después de la pelea con José acabó en el hospital. Cuando Clara trató de visitarle, los guardias de seguridad no la dejaron pasar. Una semana después la llamó él mismo. Clara, tenemos que acabar con la relación, dijo sin preámbulos. Roberto, pero nosotros. Nosotros no planeábamos nada serio. Era simplemente un lío. Me resultaba interesante comunicarme contigo, ahora ya no. No puedes dejarme ahora. He perdido mi familia. Esa fue vuestra elección, no la mía. Yo no prometí casarme ni manteneros. Roberto, por favor. Y otra cosa. Si vuestro exmarido vuelve a aparecer cerca de mí, presentaré denuncia en la policía por agresión. Transmíteselo. Colgó el teléfono. Clara entendió que se había quedado completamente sola. Los primeros meses después del divorcio fueron los más duros. Con el dinero del divorcio Clara se compró un apartamento lujoso en el centro. Pero no tuvo en cuenta una cosa. El dinero tiene una propiedad, se acaba rápidamente. Hacía falta trabajo. Tiene usted una gran interrupción en la actividad laboral, le decían en las agencias de colocación. Y las recomendaciones del último lugar de trabajo son regulares. El director del salón le dio una característica donde entre líneas se leía, no recomiendo para contratación. Clara durante un tiempo se distrajo con compras espontáneas, pero cuando el dinero realmente se acabó, se colocó como vendedora en una tienda de ropa femenina. El sueldo era 3 veces menor que en el salón de belleza. Horario, 6 días a la semana, 10 horas. Nada de propinas de clientas agradecidas, nada de regalos caros de admiradores. Enséñeme la talla 46, pedía la compradora. Ahora mismo, respondía Clara, cogiendo de la percha un vestido barato de material sintético. Hacía un año llevaba ropa más cara que todo el surtido de esta tienda. Ahora ni siquiera podía permitirse comprar algo de lo que vendía, demasiado caro para su presupuesto. José vivía duramente el divorcio. Los primeros meses bebió más de lo habitual, durmió mal, le costaba concentrarse en el trabajo. 24 años de vida resultaron ser mentira, le decía a Miguel. Todo este tiempo viví con una desconocida. Papá, no te culpes. Mamá sabía engañar. Pero ¿cómo pude no darme cuenta de nada? Qué ciego estaba. El hijo trataba de apoyar a su padre como podía. Se mudó de la residencia a casa, ayudaba con la gestión doméstica, se hacía cargo de parte de las preocupaciones del negocio. Medio año después los amigos convencieron a José de que fuera a un psicólogo. Necesita elaborar el trauma de la traición, dijo Nina en la primera sesión. Si no, el dolor va a envenenar toda la vida que le queda. Nina resultó ser una mujer comprensiva y delicada. 38 años, divorciada, había pasado ella misma por una separación dolorosa. No daba consejos, sino que ayudaba a José a encontrar él mismo respuestas a las preguntas difíciles.
Me siento traicionado no solo por mi mujer, sino por mis propios sentimientos, le confesaba. ¿Cómo se puede equivocar tanto con una persona? Usted no se equivocó, respondía Nina. Simplemente la gente cambia. Su mujer en algún momento realmente le amaba. Pero luego eligió otro camino. Gradualmente el dolor se atenuó. José volvió a interesarse por la vida, a hacer planes, pensar en el futuro. Y Nina imperceptiblemente se convirtió en parte de ese futuro. Me parece que me estoy enamorando de mi psicóloga, le dijo a Miguel un año después del divorcio. Y haces bien, respondió el hijo. Te mereces ser feliz. Clara no sabía esto. Vivía en su mundo de humillaciones y pesares, tratando de entender cómo había llegado a semejante vida. Por las tardes, volviendo del trabajo al apartamento caro, recordaba la vida anterior. A José, que se interesaba por sus asuntos durante la cena. A Miguel, que llamaba desde la universidad y contaba la vida estudiantil. Todo eso lo había cambiado por unos meses de pasión con un hombre que la abandonó a las primeras dificultades. «Qué tonta fui», le decía al reflejo en el espejo. «Qué increíble tonta». Varias veces Clara trató de contactar con su hijo. Le escribía mensajes. Llamaba, iba a la universidad. Miguel ignoraba todos los intentos de contacto. También trató de recuperar a José. Iba a su casa, esperaba cerca de la oficina, enviaba cartas con disculpas. «Perdóname», escribía. «Entiendo que actué horriblemente. Pero podemos tratar de empezar de nuevo. 24 años son demasiados para tirarlo sin más». José no respondía a las cartas. Al encontrarse con ella casualmente en el portal, solo dijo: «Clara, déjanos en paz. Ahora tengo otra vida». «¿Ya te has encontrado una fulana? Una mujer que no me traicionará. Pero fuimos una familia. ¿Tenemos un hijo común? La familia la destruiste tú misma». Y Miguel hizo su elección. Fue su último encuentro. Un año y medio después del divorcio, Clara entendió definitivamente la magnitud de sus pérdidas. José se casó con Nina. Miguel terminó la universidad y comenzó a trabajar en el negocio paterno. Construyeron una vida nueva en la que no había sitio para ella. Y ella continuaba trabajando en la tienda de ropa, viviendo en el apartamento caro pero contando cada céntimo. A los 49 años empezar la vida de nuevo resultó mucho más difícil de lo que parecía en la juventud. Si se pudiera devolver el tiempo, pensaba, durmiéndose en la cama. Si se pudiera cancelar aquel día fatídico cuando besé por primera vez a Roberto. Pero el tiempo no vuelve. Y algunos errores no se pueden corregir. Al mismo tiempo José y Nina planeaban la luna de miel, la vida continuaba sin Clara, que una vez había sido el centro de su mundo. Había pagado por la pasión pasajera con todo lo que tenía. Y ahora entendía, el precio había resultado demasiado alto. Pero ya era tarde para cambiar algo.